Mucho aprecio el Padre José Medina. En este día contamos también con la presencia del Padre Cristóbal Araujo. Saludamos también a todos los que están en el canal del Padre Cristóbal Araujo. Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes, que el Señor les acompañe. Padre Cristóbal, si nos da un saludo también. Hola, saludos, bendiciones, Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Gracias por estar presente compartiendo la palabra de Dios, alimentándonos de este momento tan grandioso y maravilloso. Y bueno, Padre, gracias por la invitación. Estamos compartiendo la palabra, estamos compartiendo fraternalmente, y ustedes saben que a través de la palabra nosotros podemos también alimentarnos espiritualmente. Y qué grandioso y maravilloso es el poder nosotros deleitarnos con las Sagradas Escrituras. Padre, la frase de San Jerónimo da, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. De tal manera que estamos invitados, a tener nuestras Sagradas Escrituras, nuestra palabra de Dios, para seguir compartiendo lo maravilloso y lo grandioso que es encontrarnos con Cristo a través de la Santa Palabra. Muy bien, Padre, gracias también por aceptar la invitación y por compartir también en este momento. Saludamos a todos los que se hacen presente, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en sus vidas, sus familias, todo lo que tienen. Y con humildad, con sencillez vamos a compartir en este día el capítulo número 10 del libro de Tobías. Es interesante porque nos va a presentar también la preocupación de Tobit, la preocupación también de la madre de Tobías, porque su hijo aún no regresa de la encomienda que su padre le dio, pero es una preocupación con una confianza puesta también en Dios. Como un padre y una madre también se preocupan por sus hijos cuando no llegan también a su casa. Por eso, escuchando ya lo que era estos capítulos anteriores del libro de Tobit, nos damos cuenta que el Señor nos viene presentando a nosotros desde el momento cuando se nos manifiesta el honrar a nuestro padre, el honrar a nuestra madre. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de nuestra vida? Cuidar, velar por ellos. Y es en obediencia que Tobías accede a lo que su padre le estaba pidiendo. Y es en obediencia que Tobías también se queda en casa de Raúl, todavía en el compromiso con su esposa Sara. Vamos a colocarnos todos en la presencia de Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por hacerse presente en este maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Estamos compartiendo también en fraternidad con el Padre Cristóbal Araujo en este día, para llegar a todos ustedes a través de la palabra de Dios en este capítulo número 10 del libro de Tobías. Y les invito para que no se desanimen y sigamos animados escuchando la palabra de Dios y escuchando también la palabra del Señor del Evangelio todos los días con el Padre Cristóbal Araujo. Vamos con humildad, con sencillez, a disponer nuestra vida, a disponer nuestro ser para escuchar este capítulo número 10 que tiene 14 versículos del libro de Tobías. Presta atención y que Dios les bendiga a todos ustedes. Saludamos a Juan Hernández, dice: mande su bendición para mi hermano Rufino, que hoy está cumpliendo 62 años. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja. Mariana Caido, Victoria Méndez, María Lara, Carlita Suero, Carmen Valenzuela, María Mujica. Dios le bendiga, Dios la acompañe. Gracias por acompañarnos en este maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Excelente, Padre. Saludamos a estas personas que nos acompañan también. Tenemos a Marta Cáceres, bendiciones para ti, Dios me la cuide y me la bendiga. Guillermina Sánchez, Silveria Díaz, Marta Cáceres, Yuraima Sibira, Rosario Segura,
Leobardo Ramos, Mirta Torres, Rosita López, Julie Pérez, Emérita Tandazo, Luz Guerrero, Dios te bendiga, Luz Carmen Altuve y bueno, los que vamos llegando y agregándonos a este en vivo, a Natalia Muñoz, Carmen Altuve, para que el Señor les bendiga, les fortalezca a ustedes y a todas sus familias. Y bueno, vamos ahora a escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere alimentar en este día tan grandioso y maravilloso que el Señor nos permite compartir y celebrar. Libro de Tobías, capítulo 10. Tobí, mientras tanto, llevaba cuenta uno por uno de los días de ida y vuelta. Cuando se cumplió el plazo sin que el hijo hubiera regresado, pensó: ¿habrá algo que lo retenga allí? Es posible que haya muerto Gabael y que no haya nadie en que le entregue el dinero. Y empezó a ponerse triste. Ana, su mujer, decía: mi hijo ha muerto y ya no se cuenta entre los vivos. Rompió a llorar y a lamentarse por su hijo. Ay de mí, hijo mío, ¿por qué te dejaría marchar luz de mis ojos? Tobí le dijo: calla, hermana, no pienses eso. Él está bien. Habrán tenido algún contratiempo allí, pero su compañero es hombre de fiar y no de los nuestros. No te inquietes por él, que debe estar cerca. Ella le replicó: déjame, no intentes engañarme, mi hijo ha muerto. Y todos los días se iba a mirar el camino por donde su hijo había marchado. No creía a nadie. Y cuando se ponía el sol, entraba en casa y pasaba la noche gimiendo y llorando sin poder dormir. Cuando pasaron los 14 días con que Raúl había determinado celebrar la boda de su hija, se dirigió a él Tobías y le dijo: déjame regresar, porque estoy seguro de que mi padre y mi madre están pensando que ya no van a volver a verme. Así que te ruego, padre, que me permita regresar al lado de mi padre. Ya te dije que en situación te han dejado. Raúl respondió a Tobías: quédate, hijo, quédate conmigo y yo enviaré mensajeros a tu padre Tobí para que le den noticias tuyas. Pero Tobías replicó: no te ruego que permitas volver al lado de tu padre. Entonces Raúl entregó a Tobías a su mujer Sara y la mitad de todos sus bienes, criados, criadas, bueyes y carneros, asnos y camellos, vestidos, plata y utensilios, y los dejó partir gozosos. Al despedirse de Tobías le dijo: salud, hijo, y buen viaje. El Señor del cielo os guía a vosotros y a tu mujer Sara por buen camino, y que pueda ver yo a vuestros hijos antes de morir. A su hija Sara le dijo: vas al lado de tu suegro, pues desde ahora ellos son padres tuyos, y al igual que los que te han engendrado. Vete en paz, hija, que tenga buenas noticias de ti mientras yo viva. Y saludándolos se despidió de ellos. Einá dijo a Tobías: hijo o hermano queridísimo, que el Señor te vuelva y que yo viva hasta ver a tus hijos y de mi hija Sara antes de morir. En presencia del Señor te entrego a mi hija en custodia. No le cause tristeza en todos los días de tu vida. Vete en paz, hijo. A partir de ahora yo soy tu madre y Sara es tu hermana. Ojalá pudiéramos vivir juntos todos los días de nuestra vida. Y besando a los dos, los dejó partir llenos de gozo. Tobías salió de casa de Raúl contento y gozoso, y bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, Rey de todas las cosas, porque había llevado a buen término su viaje. Bendijo a Raúl y a su mujer Einá, y les dijo: que pueda yo honraros todos los días de mi vida.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Dios les bendiga a todos ustedes que se acercan también a este maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos escuchado este capítulo 10 del libro de Tobías. Interesante, porque como les decía anteriormente, la referencia, la preocupación de Tobit, la preocupación de Ana también por su hijo Tobías, pero también como Tobías era obediente también a su padre y también estaba allí en casa de Rahuel comprometido con Sara, su esposa, y después pues le ruega que lo puedan dejar ir a su casa a ver a su padre, porque ya había pasado el tiempo y estaba muy angustiado. Por eso vamos a escuchar con humildad lo que nos presenta el versículo 1 de este capítulo 10. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la preocupación de un papá por su hijo, como es la preocupación también de un padre, para ti también papá, para ti que eres padre y te das cuenta de que te preocupas también por tus hijos. Es la preocupación que también tiene Tobit por su hijo Tobías. Por eso vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 10 del libro de Tobías. Tobit, mientras tanto, llevaba cuenta uno por uno de los días de ida y vuelta, cuando se cumplió el plazo sin que el hijo hubiera regresado, pensando, ¿habrá algo que lo retenga allí? Aquí escuchamos claramente cómo a la luz del versículo 1 se nos presenta la preocupación que tiene Tobit por su hijo Tobías. Es la preocupación de un padre de familia también por sus hijos. Es la preocupación de un papá cuando su hijo no regresa a tiempo también a la hora estipulada a su casa. ¿Cuántos padres de familia no duermen esperando que lleguen sus hijos? ¿Cuántos padres de familia también sufren esperando ver llegar a sus hijos porque salieron y no han regresado, no han llegado? Es la misma preocupación que tiene Tobit. Ya pasó el tiempo estipulado en que tenía que regresar Tobías a la casa con la encomienda y no ha regresado. Entonces Tobit está preocupado. Tobit también está angustiado por lo que le está pasando de que su hijo no regresa todavía. Y esto es interesante porque es un reflejo también de lo que un padre de familia sufre por su hijo. Pero no solamente va a sufrir él, sino que también va a sufrir su esposa. Pero escuchemos el versículo número 3 de este capítulo 10 del libro de Tobías, porque claramente nos va a reflejar cómo estaba tan preocupado Tobit, que también se colocó de una manera que se puede colocar cualquier padre de familia cuando su hijo todavía no regresa a su casa porque salió y no ha regresado y la preocupación es grande. Escuchemos lo que nos presenta el versículo 3. Y empezó a ponerse triste. Y empezó a ponerse triste. Esa es la tristeza también que siente un padre de familia cuando su hijo no regresa. Y más en estas situaciones difíciles que vivimos en muchos países, donde el hijo sale, pero no sabe qué le pueda suceder en el camino. Si lo secuestran, lo roban, lo atropellan, lo golpean. Tantas situaciones difíciles que pueden encontrar, como lo encontramos también en estos países. Por ejemplo, en México, como muchos de ustedes dicen, Padre, oren por el hijo de fulano que salió y no regresó más. Lo secuestraron, se lo llevaron, y ese padre angustiado, ese padre triste, ese padre llorando, ese padre desesperado también porque su hijo no regresa a su casa, porque algo le tuvo que haber pasado por el camino. Pero el versículo 4 nos va a presentar también cómo Ana también se va a preocupar, pero Ana va a un extremo mayor del cual no había ido Tobit todavía. Pero Ana sí se fue ya al extremo de pensar que su hijo ya estaba muerto porque no ha regresado. Pero escuchemos lo que nos dice el versículo número 4, que es la preocupación también de una madre cuando su hijo no regresa todavía a su casa. Escuchemos.
Ana, su mujer, decía: mi hijo ha muerto y ya no se cuenta entre los vivos. Y rompió a llorar y a lamentarse por su hijo. Ahí está. ¿Por qué? Porque ella es la madre, ella siente, también sabe la encomienda de su hijo. Se venció el plazo estipulado para que regresara Tobías junto con el ángel Rafael y no ha regresado. Entonces, Ana está preocupada por su hijo. La preocupación también de una madre por sus hijos, por su hija, por su hijo, cuando también no regresan a tiempo a su casa. No sé, Padre Cristóbal, ¿qué nos puede usted decir también de lo que nos presenta acerca de Tobit, acerca de Ana, de la preocupación también de un padre, de una madre por sus hijos? Claro, Padre, es importante la preocupación, la angustia que puede sentir un papá y una mamá, por supuesto, pero en especial la mamá, la que siempre ha estado allí pendiente del niño. Porque a veces los papás sí cumplen su rol, su función de padre, de ser pilar fundamental, pero más la mamá. Porque la mamá, pues si el niño se despierta en la mañana, comenzando de su formación desde muy pequeño, pues ahí está la mamá. Y cuando el niño comienza a crecer y los muchachos se van a la calle, los muchachos comienzan a salir a fiestar y, como dicen aquí, a rumbear, y se van a veces hasta sin permiso, esperan que los papás se acuesten a dormir y se salen por las ventanas. Sin embargo, hay madres que se levantan y revisan a ver si el niño está ahí en el cuarto, si está descansando, si está durmiendo, y no los encuentran. Y esa mamá revisa 1 hora, 2 horas, 3 horas a ver qué pasó con ese muchacho y se va. Fíjense que es lo que nos está presentando prácticamente estos capítulos 3 y 4 de el sufrimiento que una madre puede llevar. Si desde el Antiguo Testamento las madres estaban sufriendo, en el Nuevo Testamento, en la actualidad, las madres también sufren. Ustedes, madrecitas lindas, ustedes sufren porque a veces los hijos no hacen caso, son desobedientes. Hay hijos que no por ningún lado hacen caso, obedecen a los papás, especialmente a la mamá. Y a veces existe la situación que la mamá le da permiso, el papá no, pero entonces la mamá dice: tranquilo que yo controlo todo, yo hablo con su papá, vaya, vístase, váyase, arréglase rápido y váyase antes que su papá lo agarre y le cierre las puertas. Entonces hay algo que entra en un conflicto entre el papá y la mamá, pero fíjense que ante los ojos de Dios, pues eso no está correcto, de tal manera que nosotros estamos invitados como responsables, como padres, especialmente papá y mamá, a seguir educando y formando. La mamá espera con angustia, con desesperación. La mamá espera allí a ese muchacho. La mamá se siente triste. Ahí tenemos el ejemplo de mamita María. María, que siempre estaba angustiada, desesperada. Cuando iban de camino al templo y el niño Jesús se les quedó allá en el templo hablando con los doctores, los maestros de la ley, y ellos iban caminando en peregrinación, y de repente, a ver, ¿dónde está el niño? ¿Qué pasó con el niño? No lo vieron, no lo encontraron. Entonces se regresaron un día más de camino y llegaron allá al templo donde estaba Jesús, hablando con los doctores. Jesús, ¿pero por qué no hiciste esto? Yo me imagino que lo reprendieron y hasta le darían una nalgada. Uno no sabe, la palabra de Dios no lo dice, pero le pudieron haber dado unos chaparrazos al niño Jesús, porque dice la palabra, iba creciendo en estatura, ¿verdad? Y en sabiduría, pero lo llamaron. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Estoy cumpliendo el deber de mi Padre. Pero no con eso, no por ser Dios, no lo iban a reprender, no le iban a llamar la atención. Entonces, de tal manera que fíjense que es lo que nos está diciendo. Ana, su mujer, decía: mi hijo ha muerto y ya no se encuentra entre los vivos. Y rompió a llorar y a lamentarse por su hijo. ¿Qué no ha causado tristeza que le den una mala noticia? Padre, un paréntesis aquí, yo recuerdo un hermano mío, el mayor, que lo mataron, lo asesinaron, y mi mamá, que en paz descanse, también nunca superó eso de la muerte de mi hermano llamado en ese tiempo, pues Franklin. Le dieron la noticia que lo habían asesinado, y mire, eso fue un llanto, una desesperación, como dice la palabra de Dios hoy. Ana, su mujer, decía: mi hijo ha muerto y ya no se encuentra entre los vivos, y rompió a llorar y a lamentarse. De tal manera que, bueno, hay que aprovechar el momento que se nos permite en nuestra vida. Recordemos que es una vida maravillosa, grandiosa, pero hay que saberla aprovechar y disfrutar. Y es interesante porque es la relación que presenta en la cotidianidad también, de la relación del papá, de la mamá, la preocupación, como decía también el padre Cristóbal, cuando los hijos son desobedientes, salen a 1 hora, o resulta que
le dicen no van a salir y de repente se escapan y se enteran los papás y la preocupación, la angustia, qué le habrá pasado, tantas cosas que pueden ocurrir. Pero en medio de todo eso, Tobit va a tener unas palabras también para con su esposa, porque Ana se fue a un extremo ya de pensar que su hijo había muerto, que su hijo ya no se contaba entre la tierra de los vivos, y resulta que Tobit la va a calmar un poco, como buen papá, buen padre también, le va a hablar a su esposa y le va a decir, no te inquietes, mujer, no te alarmes tanto, debe ser que algo se le presentó en el camino, como dando unas palabras para calmar también a su esposa. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 6 de este capítulo 10 del libro de Tobías. Tobit le dijo, calla, hermana, no pienses eso. Él está bien. Habrán tenido algún contratiempo allí, pero su compañero es hombre de fiar y uno de los nuestros. No te inquietes por él, que debe de estar cerca. ¿Ve? ¿Por qué? Porque también en medio de la angustia, en medio de la desesperación, está preocupado Tobit, nos llega Tobías, está preocupada Ana, que ya pensó que a lo mejor había muerto, y resulta que ¿qué va a suceder? Tobit sale al paso y le dice, no te inquietes mucho, no te alarmes mucho, a lo mejor fue que se le presentó algo en el camino. Rafael, Azarías, que es uno de los nuestros, ya debe venir con él, es un hombre de fiar, es un hombre bueno, él también lo va a venir a traer sano y salvo, porque es un hombre también de confianza. ¿Por qué? Porque en medio de todo también tiene que aparecer esa confianza. Tiene que aparecer también esa seguridad, esa esperanza de que deben venir en camino. Que a lo mejor se retrasaron por algo, algo se le presentó. Y es lo que presenta también la palabra a la luz de ¿quién? A la luz de Tobit, que es el padre de Tobías, que también está preocupado, pero que también lleva adelante ese trabajo de ayudar a su esposa en medio de las dificultades que están viviendo. Entonces, Tobit le habla, no te inquietes mucho, no te preocupes, debe ser que ya viene. Este hombre que viene, Rafael, lo trae seguro, debe ser que se le presentó algún percance en el camino. Pero, como decía el padre Cristóbal, la desesperación de una madre es grande cuando su hijo no llega. ¿Por qué? Porque a veces las palabras no alcanzan a llegar, sino que es lo que siente la mamá por sus hijos, que fue la que lo llevó también en su seno, que fue la que lo amamantó, que fue también la que lo cuidó, la que se trasnochaba, estando pendiente de su hijo, va a ella a hacer algo también. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 7, donde nos va a manifestar de que Ana salía todos los días a ver si su hijo regresaba. Y nos vamos a acordar de una parábola muy bonita que Jesús dice, que es la del hijo pródigo, que también el papá salía a ver si su hijo regresaba. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 7 de este capítulo 10 del libro de Tobías. Ella le replicó, déjame, no intentes engañarme, mi hijo ha muerto. Y todos los días se iba a mirar el camino por donde su hijo había marchado. No creía a nadie. Y cuando se ponía el sol, entraba en casa y pasaba las noches gimiendo y llorando sin poder dormir. Ahí está. ¿Por qué? Porque es una desesperación grande. Como decía el padre Cristóbal, pues a nosotros también nos sucedió algo parecido ante la muerte de mi hermano el mayor, de mi hermano José Ruperto Medina, que se fue a trabajar y de repente pasó con unos compañeros de un lado a otro lado en un río, y resulta que cuando venían de regreso la canoa pues se volteó donde venían atravesando el río y mi hermano se ahogó. Y entonces llegan las noticias
de que mi hermano pues no se encontraba. Y entonces mi mamá se entera y empieza una desesperación, lloraba, no comía y hacía y tantas cosas. ¿Por qué? Las palabras le llegaban a consolar, pero eso no llegaba todavía a lograr ocupar ese lugar de la desesperación que estaba viviendo también ante lo que había pasado con mi hermano. Y mi papá, que Dios lo tenga en la gloria también, se fue a buscarlo río arriba, abajo, a ver si lo podía encontrar. Entonces cuando el papá llegaba, no, todavía no lo hemos encontrado, era una desesperación más todavía. Pero cuando llegaron las noticias, ya lo encontramos, mi mamá ya empezó como que a calmarse un poco. ¿Por qué? Porque puede ir a ver a su hijo, aunque ya no está con vida, pero sabe que se encontró, sabe que lo encontraron. Y por eso decía que las palabras, Tobit le dijo a su esposa, mira, no te preocupes, no te inquietes mucho, ya va a llegar. Pero ella salía a ver a su hijo. Ella salía a ver qué pasó, que no regresaba día, noche. Se regresaba en la noche también a dormir. ¿Y qué pasa? Nada, lloraba, preocupada por todo lo que había acontecido. Y es que hay algo que refleja también, y es la relación de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre también pues salía a esperar a su hijo que regresara. La preocupación y la angustia de la mamá y del papá de poder encontrarlo. Y fíjense que Ana salía a ver, salía a observar a ver si lo veía llegar, igualito como dice el padre del hijo pródigo salía a observarlo, a ver, era la alegría, era una esperanza. Por eso dicen que lo último que se pierde es la esperanza de ver que ese hijo iba a llegar, fuera como fuera iba a llegar, o una noticia que llegara de que el hijo pues estaba bien, que el hijo estaba en otra familia, en otra casa. Pero fíjense, padre, y cómo se puede sentir una mamá cuando le llegue la noticia que el hijo ha muerto. Fíjense que dice la palabra de Dios hoy que ella lloraba y gemía en llanto de dolor, porque ya tenía el presentimiento de que iba a morir, que iba a pasar algo. Ustedes saben, ustedes madrecitas lindas más que nadie saben que ustedes al llevar a ese muchacho, a ese niño en el vientre, ustedes llevan algo que no la separa. Y ustedes dicen, hay una corazonada, hay algo que siento que va a pasar algo. Y en muchas ocasiones pues es cierto. El muchacho, la persona, le sucede algo, le pasa algún accidente, una caída, no sé, un ahogado, un muerto, y lo sienten. Las madres pues prácticamente sienten lo que le va a pasar a los hijos. Hay mamás que dicen, bueno, yo los quiero a toditos por igual. Por supuesto, ha sido la mamá de todos. De tal manera que ante toda esta situación que se nos puede presentar de llanto, de desesperación, sí, nosotros no podemos olvidarnos que tenemos un Dios que es rico en misericordia y que nos puede alentar de seguir adelante, de seguir caminando en esta vida que nos queda por delante. Porque la mamá Ana estaba preocupada, estaba angustiada, estaba desesperada, no sabía qué hacer, gemía, lloraba. Pero por supuesto, ante esta situación que se pueda presentar a alguna de ustedes, pues yo les invito, el Padre también, a que hay que confiar en Dios. Nunca dudemos de la presencia y de la misericordia de Dios. Recordemos que con Dios todo es posible, porque a veces nuestras fuerzas humanas pues se debilitan, nuestras fuerzas humanas a veces no somos capaces de seguir adelante, y es allí donde está esa fuerza divina que nos permite seguir adelante, caminando y seguir creciendo para poder alcanzar esa construcción del reino de Cristo, Padre. Así es, y en medio de todo esto vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 8. ¿Por qué? Porque Tobías sabe que ya el plazo que su padre le había dicho de que tenía que ir a hacer esa gestión y regresar, ya el plazo se había vencido. Entonces él ya sabía lo que iba a sentir su papá, su mamá, de la preocupación de que no había llegado. Entonces, como él estaba ya comprometido con Sara, y Raúl, el padre de Sara, le pidió que se quedara unos días más para poder compartir, para poder estar con ellos, y Tobías aceptó, pero ya el plazo estaba cumplido, estaba vencido. Entonces, ¿qué nos va a presentar el versículo número 8? Que Tobías va a pedir a Raúl poder regresar a su casa ante de la preocupación de su padre y de su madre. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 8. Cuando pasaron los 14 días,
con que Raúl había determinado celebrar la boda de su hija, se dirigió él a Tobías y le dijo: déjame regresar porque estoy seguro de que mi padre y mi madre se están pensando que ya no van a volver a verme. Ve, ahí está. ¿Por qué? Porque ya Tobías sentía esa preocupación de su papá y de su mamá. Hay un tiempo estipulado, hay un momento estipulado, hay algo que se está dando también. ¿Y qué pasa? Tobías lo está sintiendo. Tobías sabe como cuando uno dice, ya se me hizo tarde, debe estar mi mamá, debe estar mi papá, preocupado porque no he llegado, yo mejor me voy para la casa. ¿Por qué? Porque ya hay un tiempo, ya hay una hora, ya hay algo determinado en que tiene que llegar también. ¿Quién? Llegar también a la hora. Entonces por eso dice la palabra que Tobías pide. Vamos a estar muy atentos a lo que nos va a presentar ahora el versículo número 10, que nos da la palabra de Dios. ¿Qué nos va a dar la palabra de Dios? Que Raúl le entrega a Tobías, a su hija Sara, para que se puedan ir a vivir juntos allá con su padre Tobit y con Ana. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 10. Entonces Raúl entregó a Tobías a su mujer. Esa relación también de que Tobías pueda ya regresar con su esposa Sara a la casa de su padre, a la casa de su madre. ¿Y qué hace Raúl? Pues le entrega todo para que lo puedan llevar y les pueda ir bien por el camino, para que puedan llegar allá sanos y salvos a la casa de Tobías, a la casa donde está su padre Tobit y donde está su madre también Ana. Y por eso hace una entrega de casi todo también Raúl a Tobías, junto con su hija, pero también con todos los utensilios, los animales, todo, para que puedan ir a vivir juntos en la casa de Tobit y de Ana. Le entrega a su hija Sara, pero hay algo que nos va a presentar el versículo 11, y es que le pide a Dios que los guíe en el camino. Le pide a Dios que los acompañe en el camino. Esto es muy interesante y es lo que también nosotros debemos pedir para con aquellos que nos visiten, para con aquellos que ya se van a regresar a su casa después de compartir con nosotros. Y es que debemos pedir a Dios que les cuide y que les guíe durante el camino. ¿Qué es lo que nos va a presentar el versículo número 11? Escuchemos con atención. Y los dejó partir gozosos. Al despedirse, Tobías le dijo: salud, hijo, y buen viaje. El Señor del cielo os guíe a vosotros y a tu mujer Sara por buen camino, y que pueda ver yo a vuestros hijos antes de morir. Ahí está. Le estaba diciendo Raúl a Tobías que el Dios del cielo les bendiga, que el Dios del cielo les cuide y les proteja durante el camino. Es decir, que Dios sea el que guíe la vida de ellos. Que Dios sea el que guíe el camino para poder regresar a donde su padre Tobit y a donde Ana. Y esto es interesante porque nos invita a nosotros también a ser partícipes de pedir a Dios que les bendiga durante el camino. Padre Cristóbal, ¿qué nos puede usted decir acerca de orar y de pedir a Dios por las personas para que les guíen el camino? Y más si son de nuestra familia, de los que comparten, es decir, la bendición, de pedir la bendición también. Es que fíjese que es una tradición para nosotros, más que todos en Latinoamérica. Yo pues tuve la oportunidad de visitar allá los Estados Unidos y lo pude visualizar, ver mucho, experimentar, de que prácticamente los hijos salían y no era un bendito, no era una bendición como decimos nosotros coloquialmente. Ahora acá lo he podido compartir, padre, lo que es en México, lo que es en Colombia y lo que es acá en Venezuela. Fíjese que algunas personas también que he compartido de Argentina, estos países de acá, la bendición especialmente de los padres es grandiosa, es maravillosa. Y fíjense que es lo que nos está diciendo este capítulo, versículo 11 del capítulo 10. Y los bendijo gozosamente. ¿Quién los bendijo? Los padres de ellos, que iban a agarrar un camino nuevo
para emprender una vida. Por supuesto, la que nosotros también podemos agarrar, podemos comenzar un camino nuevo cuando comenzamos a descubrir y a explorar importantísimas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros como sacerdotes que nos preparamos, estudiamos y comenzamos una nueva vida, nuestros papás, nuestras mamás, bendito sea que el padre todavía pues tiene a su mamita viva, ¿verdad? Y ella, yo la veo compartiendo con él y siempre le estaba dando su bendito, lo estaba bendiciendo, y su papá también, que por supuesto tuvimos esa oportunidad de compartir con su papá, grandes amigos, y bueno, que el Señor le conceda el descanso eterno. Pero siempre yo veía, por ejemplo, a su papá que los estaba bendiciendo: José, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide. Y es importantísimo para los hijos la bendición de los papás. Fíjese que hoy día eso casi no se pone en práctica. Hoy día llegan los muchachos a la casa cuando ya se han ido y: mamá, ¿cómo está? ¿Cómo me le van a veces hasta chon, chon? No, hay una tradición que se cumplía, padre, que llegaban los hijos y se arrodillaban: bendición mamá, bendición papá, bendito mamá, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide. Y yo no sé, pero mi abuela me enseñó a mí que una bendición de una mamá, una bendición para nosotros los hijos, es algo tan sagrado, es algo que, o sea, es una bendición que se recibe, que uno, Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y no solamente los padres, o sea, papá y mamá, porque dentro de la iglesia hay algo que los feligreses, los fieles nos llaman a nosotros sacerdotes, nos llaman padre, y también es recibir la bendición de un sacerdote. Implica muchísimo la bendición que nosotros podemos recibir, y esto se ve a través del Antiguo Testamento, de los profetas. Por ejemplo, cuando iban a darle la bendición de ungir a David, fue el último que escogieron y le dieron la bendición desde lo alto. Era el llamado, era el elegido. Samuel fue llamado y recibió la bendición. María, la madre de nuestro Señor, fue la llamada, recibió esa gran bendición de ser el primer sagrario, de ser el sagrario que gracias a ella tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense cuánto más no es la bendición que puede recibir un hijo de usted mamá o de usted papá. Por eso parte desde el hogar, desde la casa. Por eso el versículo está diciendo: y los dejó partir gozosos. Los dejó partir gozosos, es decir, con toda la alegría, con todo el entusiasmo. Fíjense que a veces las mamás pues se ponen tristes, las mamás lloran, la mamá pues no le gusta, porque decimos aquí en lo coloquial, sufre de mamitis o sufre de papitis, pero es que siempre lo ha tenido allí, siempre lo ha formado, lo ha educado, y se tienen que ir porque tienen que partir, tienen que formar un hogar aparte, tienen que formar una familia, tienen que buscar trabajo, tienen que progresar, tienen que echar para adelante, pero nunca olvidar lo importante, lo maravilloso que es recibir la bendición, especialmente la bendición desde lo alto. Y es que es así, ¿por qué? Porque muchas veces el hijo, pudiendo pedir también la bendición de sus padres, no lo hace. Entonces usted lo ve ya cuando muere el papá, cuando muere la mamá, llorando porque nunca le pedían la bendición, pudiendo haberlo hecho también en vida. Por eso es interesante este versículo 11, porque Raúl bendice a Tobías, bendice también a Sara para que puedan empezar una nueva vida, pero que le piden a Dios que sea el que guíe el camino, que sea el que los cuide, que sea el que los proteja en este nuevo caminar que van a emprender de regreso a la casa de Tobit y de Ana, para allí poder empezar una nueva vida como esposo, porque ya estaban casados, ya habían hecho el contrato matrimonial, pero también ya habían tenido esa relación de consumación del matrimonio. Como hemos escuchado en los capítulos anteriores, cuando Tobías hace lo que Rafael le había dicho, de quemar el hígado, el corazón, allá en el incensario de los perfumes, para que el demonio Asmodeo se fuera. Y a lo que se fue, ¿qué le dijo Tobías a Sara? Levántate, vamos a orar los dos. Y empezaron a orar y después sí se acostaron juntos. ¿Por qué? Porque era una bendición que estaban pidiéndole también a Dios que le bendijera su vida matrimonial. Y lo compartíamos a la luz de ese capítulo. Pero también aquí hay una bendición especial.
una bendición que no se le puede negar a nadie. Porque hay hijos que también le piden la bendición a sus papás y sus papás tampoco se la dan. Tu papá, tu mamá, que tienes a tus hijos, te piden la bendición, tus sobrinos te piden la bendición. No le niegues la bendición. Dígale, Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le proteja, Dios me lo haga un santo. Porque esa es la bendición que tienes que darle también a tus hijos. No se la niegue. ¿Por qué? Porque Raúl pues bendice también a Tobías, bendice a Sara y les pide a Dios que sea el que los guíe en el camino. Pero vamos a escuchar a la luz del versículo número 12, cómo también se va a presentar de que se le habla a Sara y se le dice que pueda ir en paz, es decir, con la paz de Dios, para emprender una nueva vida, un nuevo camino. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 12. A su hija Sara le dijo: vas al lado de tu suegro, pues desde ahora ellos son padres tuyos, igual que los que te han engendrado. Vete en paz, hija, que tenga buenas noticias de ti mientras yo viva. Y saludándolo se despidió de ellos. Ahí está. ¿Por qué? Porque también hay una bendición especial para Sara, hay una bendición especial para ella y sobre todo la encomienda con un respeto grande. ¿Por qué? Porque los nuevos papás ahora que van a asumir la responsabilidad de Sara son Tobí y Ana. Por eso ellos van a ser tus nuevos padres. Ellos son los que te van a guiar, te van a cuidar, te van a valorar. Respétalos también. ¿Qué es lo que debe hacer también tanto el hombre como la mujer? De respetar también a quién, a sus suegros, porque van a ser sus papás, van a pasar a ser también su papá y su mamá. Van a ser ustedes como un hijo también para ellos. Pero qué triste es cuando ni el suegro quiere a los yernos y a las yernas, ni las yernas quieren tampoco a los suegros. Entonces, en vez de ser una bendición, porque tienen un nuevo hijo, una nueva hija, lo que hay son problemas y dificultades. Es un problema. Se forma un problema, padre, porque a veces pues las mamás parece que se casan con las hijas y con el yerno. Entonces el matrimonio son de 3. Y las mamás le meten chiripas en la cabeza, le meten cuentos y le meten cosas. Y le dicen, mira, aproveche ese muchacho, aprovechelo, no lo deje ir. O si el muchacho no es trabajador, es un pereza, en vez de ayudarla, de decirle, mire, aconsejarla, pónganse a trabajar los dos, echen para adelante, progresen, nosotros los vamos a ayudar. Entonces mejor le dice, déjenlo, déjense sinvergüenza, dejen ese aragán que no sirve para nada, yo no sé para qué usted que se casó con él. Resulta que se arma un problemón en vez de recibir una bendición. De tal manera que el matrimonio es algo sagrado, es una bendición, pero forma parte de que los padres, en lo que puedan ayudar, en lo que puedan aconsejar, por supuesto lo pueden hacer con los hijos, porque ya han vivido, han experimentado. Una cosa es el hogar, otra cosa es la familia, porque el hogar lo puede conformar el esposo, la esposa y el muchacho, o sea, el niño que va surgiendo. La familia pues la va conformando todos los que somos. Por eso, cuando la mamá o el papá se meten en el hogar, si el esposo tuvo un problema con la esposa, con la muchacha, y la muchacha se va corriendo cuando la mamá, mire, que mi esposo ya me agarró hasta golpe, me agarró a piña porque yo no sé cocinar, pues usted no me enseñó a cocinar. Pues entonces la mamá, en vez de enseñarla a cocinar, pues le dice, no, pues ese hombre si la está agarrando a golpe, ¿cómo usted va a seguir con él? En vez de buscar las vías correctas, ¿verdad?, los canales regulares para poder resolver problemas. Porque imagínense, si ya contrajeron matrimonio, si recibieron la gran bendición del matrimonio por la iglesia, que el sacerdote es el testigo, ¿cómo la mamá va a apoyar una sinvergüenzura? Otra cosa también, que a veces la mamá apoya la sinvergüenzura de que los hijos le sean infieles, las hijas le sean infieles a sus esposos. No, vengan por aquí, que no sé qué, que yo la cubro, que yo miento, que yo le digo que no está o yo le digo que sí está. Entonces no puede ser, porque fíjense que la palabra de Dios está diciendo, la mamá y el papá no dejó que ellos se fueran, les dio la bendición, recibieron la bendición y dice la palabra, ojalá que mientras yo tenga viva los pueda reconocer nuevamente. Es la bendición que recibimos de nuestros padres, de tal manera que es importantísimo cuando nosotros aceptamos las correcciones también que nos dan nuestros padres, porque es que hoy día los muchachos son muy desobedientes y no aceptan a los padres y lo que hacen es portarse mal y grosería va y grosería viene y esos pobres padres sufriendo, la mamá
mamá sufriendo, la mamá llorando, como estaba esta mujer sufriendo, Ana sufriendo en llanto y desesperación, pero no porque pensaba que el hijo se le había muerto, sino porque el hijo es un sinvergüenza y no obedece y no hace caso. Entonces esa bendición se transforma en otra cosa. Y es así lo que nos presenta, y por eso le habla Raúl, le habla también la mamá de Sara, y le dice, bueno, ellos, los papás de Tobías, van a ser ahora tus nuevos padres, es decir, hay que respetarlos, hay que ayudarlos, y sobre todo, pues comportarse también como se debe en medio de su familia. Y el versículo número 13 que vamos a escuchar ahora, hay algo interesante también, porque le van a entregar a Tobías, a Sara, pero lo hacen también en presencia del Señor. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 13. Einá dijo a Tobías, hijo y hermano queridísimo, que el Señor te devuelva y que yo viva hasta ver a tus hijos y de mi hija Sara antes de morir. En presencia del Señor te entrego a mi hija en custodia. No le cause tristeza en todos los días de tu vida. Vete en paz, hijo. ¿Ha escuchado? Le entregan, Egna le entrega también a Tobías, a su hija Sara. Y hay algo muy bonito porque ella lo hace en presencia, dice, en presencia del Señor te entrego a mi hija. Pero la palabra resalta algo muy bonito que dice, no le causes tristezas durante la vida, es decir, durante la relación, mientras ustedes vivan, hasta que la muerte los separe, no le causes tristezas a ella. Y eso es algo que hay que resaltar también en medio de la vida matrimonial. ¿De qué? ¿Que van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. ¿Van a haber inconvenientes? Sí. Pero se pueden resolver como personas adultas, como personas civilizadas. Y no se tiene que llevar a los golpes, a los insultos, a los gritos, al maltrato, al desprecio. Porque esta mujer le está siendo muy clara a Tobías y le dice, no le causes ninguna tristeza a Sara durante la vida, no le hagas mal, trátala como tienes que tratarla de bien y sé también un apoyo para ella en medio de su vida y en medio de su vida matrimonial. Claro, por supuesto, es que si vamos viendo, Padre, nos está diciendo, nos está dando unas normas, ¿verdad?, del matrimonio, de cómo vivir en el matrimonio, la responsabilidad que tiene la mamá, el papá con los hijos. Cuando ya suben al altar, que es decir, ya contrayeron su matrimonio, dice, pues no me le cause tristeza, como cuando se está dando las charlas prebautismales. No causen tristeza, no causen daño, no malinterpreten lo que se quiere, termina diciendo la palabra, para que vivan en paz y en tranquilidad. Es la paz que se quiere que se viva en el hogar, recordando que la familia pues es el núcleo de la sociedad, y una familia que está unida, una familia por supuesto que está en oración, una familia que ha recibido la bendición, pues permanece en unión. Pero una familia que se desconoce, una familia que no conoce a Dios, una familia que no ha recibido la bendición, pues prácticamente no va a vivir un hogar en paz y en tranquilidad. Dicen algunos, pues vivirán en un infierno. Y una vez llegó una muchacha y dijo, bueno, padre, yo tengo 8 años viviendo con mi esposo, mire, y eso yo no he vivido en paz, eso yo ni creo ya, eso no es paz, eso es un infierno, porque el marido mío eso me da golpe, me da piña, eso me agarra y yo le hago todo, le hago la comida, le lavo la ropa, atiendo a los muchachos, y resulta ser que mi marido no valora lo que yo hago por él. De tal manera que es importantísimo en el hogar, porque esto nos está presentando es la pareja, el esposo y la esposa, ¿verdad? Cuando están jóvenes más que todo. Por eso a veces llegan los muchachos y dicen, padre, nosotros nos queremos casar. Yo le digo, ¿cuánto tiempo tienen de estar viviendo juntos? No, padre, como 2 o 3 meses. No. Dense una vueltica por ahí y vuelvan después. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es un juego, piensan que eso es llegar y nos casamos y ya vamos a vivir en paz, ya vamos a ser santos. No, porque pensamos que el matrimonio es para un ratico. Matrimonio es para toda la vida, es para toda la vida, como decía el padre hace poco. Por supuesto, van a haber los altos y los bajos, van a existir los problemas, las dificultades, pero se va acrisolando a través de esa bendición que se va recibiendo, pues se va formando un hogar con principios, un hogar con oración, un hogar que se recibe la bendición que viene desde lo alto.
Y es así lo que nos viene presentando este capítulo 10 del libro de Tobías. Pero vamos a escuchar ahora el versículo 14, que es el que cierra también este capítulo número 10 con algo interesante de lo que hace Tobías. Tobías también está contento, pero también va a bendecir al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer también todos los días de nuestra vida. Debemos darle gracias a Dios, bendecir a Dios y pedirle a Dios que bendiga a cada una de nuestras vidas y agradecerle por todas las bondades. Vamos a escuchar el versículo 14, escucha con atención ahora. Tobías salió de casa de Reuel contento y gozoso, y bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, Rey de todas las cosas, porque había llevado a buen término su viaje. Bendijo a Reuel y a su mujer Egná y le dijo, que pueda yo honrar todos los días de mi vida. Ahí está. Tobías estaba contento porque iba a la casa de su padre otra vez, iba a ver a Tobit, iba a ver a su mamá, se llevaba también a su esposa, pero antes de partir, ¿qué hizo? Bendijo al Señor. Es decir, nosotros también debemos darle las gracias a Dios siempre cuando vayas a salir, cuando regreses de lo que estés haciendo, dele gracias a Dios. Bendice a Dios, alaba a Dios, esté contento, feliz, porque Dios le da la vida, porque Dios le permite vivir experiencias tan importantes en medio de tu vida, que debemos nosotros ser agradecidos con el Señor, que debemos nosotros bendecir a Dios. ¿Qué cuesta encomendarte a Dios al salir de tu casa? ¿Qué cuesta cuando regreses darle las gracias porque fuiste, hiciste lo que ibas a hacer y regresaste nuevamente a tener ese encuentro allá con tu familia? Pero todo es gracias a Dios. Todo es gracias al Señor. Todo es gracias al que te da la vida para que tú puedas ir, puedas venir, puedas tener salud, puedas hacer lo que vas a hacer, siempre dándole gracias a Dios, que es lo que nos presenta este último versículo del capítulo 10 del libro de Tobías. Que pueda yo honrarlos todos los días de mi vida. Honrar a los padres, por supuesto, como dice el cuarto mandamiento, honrar a padre y a madre con todo el respeto que se deben de tener a los papás. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que quererlos en vida, como decía el padre. Después que se mueren llegan a llorar en la urna, llegan a lamentarse, llegan a decir tantas cosas, que por qué no se murió otra persona, que esto y aquello, pero ya pasó el momento, ya pasó la oportunidad, no lo hicieron en vida, después de muerto, pues lamentablemente causa llanto y desesperación y tristeza, pero lo importante es el agradecimiento ante Dios por regalar unos padres maravillosos y grandiosos, pero también el cumplimiento de la palabra de Dios y de los mandamientos, como dice el Señor. Dos cositas tan importantes como dice el Señor: ámense, quiéranse, valórense, respétense, es decir, al prójimo, pero hay uno principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros nos hemos dado cuenta, lo que nos está narrando el versículo 1 hasta el versículo 14, está apareciendo la presencia de Dios. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, conocido como el Dios Yahvé, ellos están diciendo que el Dios del cielo y de la tierra los puedan alabar y los puedan glorificar. Están recibiendo lo grandioso y lo maravilloso. Primero la vida, el don de la vida. Luego el don que nos da de la dulce espera, de una esperanza en volverlo a encontrar. Y cuando se encuentran están alegres y gozosos. Tanto es la alegría que le dan esa oportunidad de ir allá, de formar un hogar, de procrear, pero sin olvidar esa presencia que Dios nos regala a todos. Así que, bueno, Padre, es importantísimo cuando se pone en práctica, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice en su palabra: amarnos, respetarnos y cumplir. El cumplimiento nos cuesta muchísimo, de verdad que sí, porque a veces nos enfrascamos en otras cosas y olvidamos lo más importante, como dice, estos días nos está hablando Marta y María, la palabra de Dios. Marta, Marta, muchas cosas te inquietan. María ha escogido la mejor. Estar a los pies del Maestro. Fíjense que ellos salieron gozosos, dice la palabra. Tobías salió de la casa de Reuel contento y gozoso. Escuchen bien. Y bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué momento nosotros dedicamos para bendecir al Señor? ¿Qué momento dedicamos nosotros para la oración? ¿Qué momento dedicamos nosotros para encontrarnos con Dios? Si a veces llegamos a la Eucaristía y ojalá que el Padre predique rápido, ojalá que el Padre haga la misa rápido, porque yo me voy, porque los afanes de la vida.
los afanes, los benditos afanes que nos hacen que nosotros andemos así rapidito, rapidito, parecemos unos canguros saltando. No, hermano, fíjense que hay que dedicarle un tiempo a Dios. Si nosotros nos enfermamos y nos morimos, pues ahí termina todo. Ahí se nos acaba todo. Y cuando partamos de este mundo, ojalá, bendito sea el Señor, que lleguemos al cielo, que nos van a preguntar, ¿qué hizo usted? ¿Cuál fue su afán? ¿Cuál fue su preocupación? Bueno, Señor, yo fui como Marta, preocupada, afanada allá en el mundo. Y usted, no, yo fui como María, yo estaba a los pies del Señor orando, lloraba, yo escuchaba al Padre José Gregorio, yo escuchaba al Padre Cristóbal que nos invitaba a orar todos los días ante el Santísimo. Otros dirán, no, yo ni sabía que existía un Dios y aquí estoy. Sin embargo, fíjense, Padre, que el mismo Señor nos dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La última palabra la tiene Dios. Pero no por eso nosotros tenemos que andar en la vida sin rumbo. No podemos nosotros recibir bendición. No podemos agarrar un camino de conversión, de arrepentimiento. Recordemos que los santos no nacen. Los santos se hacen. ¿Cuántos santos que se han ido acrisolando? ¿Cuántos santos que antes, cuando eran jóvenes, estaban perdidos en el alcohol, en la prostitución, en el miche, acababan con todo? Ahí tenemos a San Agustín, cómo era. Y San Agustín recibió el llamado, recibió la bendición del Señor y comenzó un proceso de cambio y de arrepentimiento, tremendo santo de la iglesia. De tal manera que nos toca a nosotros poder vivir en la presencia de Dios a través de nuestras obras también. Porque tenemos que ver las obras. Fíjense lo que dice el versículo, creo que es el versículo 10. Entonces Raguel entregó a Tobías a su mujer Sara y la mitad de todos sus bienes con todo, con plata, con oro, con utensilios. Padre, yo le digo a las personas cuando estamos en el Santísimo, en la oración, ¿verdad? Yo le digo, hay que estar en la oración y estar en la acción. Aquí está la oración, la acción de gracias que ellos dan al Dios del cielo y la tierra, pero también la acción de nosotros ir allá a aquella persona que sufre, a aquella persona que necesita, como nos está diciendo el Papa Francisco todos los días prácticamente. Hay que ir allá, hay que tocar, hay que palpar. No podemos nosotros decir vamos a hacer la obra de caridad y solamente lo vamos a ver allá a lo lejos. Uy, no, cuidado, yo no lo puedo tocar, yo me voy a llenar, yo me voy a contagiar. No, el Papa dice, no, eso no se puede ser así. Nosotros tenemos que darnos cuenta, vivir la realidad, estar en la realidad y romper la barrera. Hay que romper, hay que hacer del ordinario extraordinario, hay que ir más allá, salir, y es lo que se nos está pidiendo ahorita en la actualidad, ir a donde está el sufriente, donde está el que necesita. Y bueno, Padre, es importante pues lo que se realiza y lo que se hace a través de lo que las personas también nos ayudan a nosotros, primero con la oración, que es lo más importante, y luego la acción social que se realiza especialmente en nuestra diócesis y acá en nuestro estado Barinas, para poder ayudar al más necesitado también, que es importantísimo. Y saludamos a todos ustedes que se han acercado a este maravilloso encuentro con la palabra de Dios, compartiendo este capítulo número 10 del libro de Tobías, 14 versículos, como hemos escuchado, y cierra con un broche de oro muy especial: bendecir a Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios por la vida, por su bondad, por su misericordia, como también agradecemos a Dios la presencia de cada uno de ustedes para la escucha de la palabra de Dios. Ese agradecimiento a cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que les bendiga la vida. Como saludamos también a Tania, dice: Padre, mi donativo para su labor de ayuda a los hermanos que se encuentran en necesidad. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Tania, gracias por su apoyo también en la evangelización. Y saludamos también a Rosalba Loredo, Dios le bendiga, Dios le acompañe, que Dios le multiplique siempre su apoyo y su generosidad, y como a cada uno de ustedes también, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a su familia, que Dios les bendiga todo lo que tienen. Sí, bueno, agradecemos también, como dice el Padre acá, Martica Cáceres nos dice: Padre, les pido su oración, mañana me van a hacer unos exámenes en el estómago, para que todo me salga bien. Dios lo bendiga siempre, Padre de mi corazón, tiene que ser así. Bueno, Martica, sabe que te queremos mucho y te amamos en Cristo Jesús. A todos los amamos y los queremos. Mil bendiciones para usted, y le digo, confianza en Dios. Mañana, cuando usted se vaya a hacer estos exámenes, le digo, haga 3 credos, pídale al Señor: me encomiendo a ti, Señor, 3 credos, haga una oración personal y entréguese en las manos de Dios. Igualito para todos, para que usted vea cómo el amor y la misericordia de Dios se derrama en cada uno de nosotros. El Señor obra, y recuerden que para que ocurra el milagro hay que provocarlo. Pidamos al Señor que ocurran muchísimos milagros en nuestra vida.
ella nos pide que hagamos oración por los exámenes que va a tener en su estómago, pero está el que se va a hacer sus exámenes de cáncer, el que tiene una hernia, el que tiene un tumor, el que tiene una dolencia, pero también está el que está enfermo espiritual, que necesita sanarse espiritualmente. De tal manera que, bueno, sigamos orando, sigamos pidiendo al Señor y continuamos en su presencia, alabándolo y glorificándolo de donde estemos. Estamos limpiando una mesa, estamos limpiando una casa, estamos planchando, estamos trapeando. Donde estemos tenemos que alabar y glorificar la presencia de Dios. Padre Cristóbal también se nos hace la invitación a su canal para que se suscriban en su canal y sigamos también escuchando la palabra de Dios a través del Evangelio todos los días, de la Santa Misa, que se ofrece también por los fieles difuntos y de la oración ante Jesús sacramentado. Sí, Padre, gracias por permitirme este momento de compartir en su canal, los que están en mi canal también. Los viernes, para los que no saben, los viernes estamos dedicando a la Santa Eucaristía a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, por todos los fieles difuntos. Ustedes dejan allí sus intenciones, allí aparece nuestro número y nosotros estamos celebrando todos los viernes a las 8 de la mañana Eucaristía por todos los fieles difuntos. A veces esperamos que llegue el mes de noviembre para orar por todos los fieles difuntos y como que se nos aglomera todo y a veces se nos olvida algún difunto, de tal manera que hemos decidido todos los viernes orar por todos los fieles difuntos, así que usted nos puede acompañar en esa Santa Misa, viernes, oración, Santa Misa por todos los fieles difuntos. Y bueno, aquel que no esté suscrito en mi canal, Padre Cristóbal Araujo, Testimonios de Sanación, Padre, lleva el nombre de Testimonio de Sanación, para los que no saben, pues allí encontramos testimonios de personas que se han sanado de cáncer, personas que se han sanado de ser brujos, personas que han vuelto a la iglesia después de ser protestantes, personas que han vuelto a la iglesia después de decir que son ateos. Son testimonios que hemos ido recopilando y los hemos colocado allí para que nos sirvan a muchos de nosotros para seguir creciendo espiritualmente. De tal manera que yo los invito a todo aquel libre y voluntariamente que se quiera suscribir en mi canal, ¿verdad? Testimonios de Sanación con el Padre Cristóbal, lo pueden hacer. Y allí también le dejamos el Evangelio del día y los domingos también la Santa Eucaristía. Y nos estamos encontrando en el Santísimo para orar y hacer oración de sanación y liberación en el Santísimo de acá, de nuestra parroquia acá en Barinas. Así que estamos invitados y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo, Padre mío. Amén. Le invitamos a todos a darle un dedito para arriba y a suscribirse también aquí a los de nuestro canal del Padre José Medina, a suscribirse en el canal del Padre Cristóbal Araujo, Testimonios de Sanación, y escuchar estos bellos testimonios de cambio, de conversión y también de la oración ante Jesús sacramentado, la oración también de liberación que libera también nuestra vida de muchos males, de muchos tormentos y nos ayuda a acercarnos a Dios con un sincero corazón. Padre Cristóbal, vamos a dar juntos la bendición a nuestros hermanos que se han acercado también para esta transmisión de la Santa Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. No se les olvide darle un dedito para arriba, un me gusta, un like, comparte la enseñanza y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. Mil bendiciones.